Saludos de nueva cuenta. Lo que ahora vamos a lograr es que al momento de agregar una nueva mascota podamos elegir, además de su género, que podamos elegir su especie. Aquí es un poco distinto, ¿no? Porque si se fijan, para tener la lista de los géneros pudimos hacer una lista estática. O sea, una lista estática significa que nosotros creamos este select y nosotros definimos estas opciones de manera manual, ¿va? Pero en un sistema generalmente eso no puede ser posible, ¿va? Porque pudiese ser que más adelante surjan mascotas con una especie distinta a esta lista y pues obviamente tendríamos que abrir el código y agregar manualmente una nueva especie. Entonces esto no sucede así. Por eso nosotros separamos la tabla especies, creamos esta tabla para que finalmente quien vaya a operar el sistema, si se le ocurre que existe una nueva especie, simplemente la agrega en la lista y con esto esta especie estaría disponible para todas las mascotas, ¿no? Tiene que ser un sistema completamente flexible que permita crecer el sistema a la medida de la demanda del cliente, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer esto, ¿no? Agregar un input más, pero que este input se llene de los datos que ya están en la tabla de especies y que si se diera el caso que se agregue una nueva especie, pues bueno, entonces el input de tipo select debe de reflejar ese cambio de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder en primera instancia a editar la vista. Estamos en la ventana modal. Yo en lo personal yo tengo la ventana modal en la línea 62 y yo termino el select en la línea 82. Entonces ahí vamos a crear un nuevo select. Vamos a poner class form control. Y lo que yo les decía, yo no puedo especificar las opciones de manera automática, o sea, de manera manual, porque las especies pueden eliminarse o crearse. Por lo tanto, esto debería de obtener los datos directamente de la base de datos. Y bueno, he aquí lo que vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos dirigimos a la interfase de nuestras APIs, teníamos una que se llamaba API mascotas y también tenemos una que se llama API especie, y de esta API especie únicamente nos devuelve la lista de todas las especies, que es exactamente lo que ocupamos, ¿no? Entonces nosotros podemos copiar la dirección de esta API y abrimos nuestro JS, mascotas.js, mascota.js, ahí está, API mascota.js. Y ahora creamos el acceso a una nueva API, ¿no? Sería la API especie, es igual, y definimos la ruta. Ahí está. Entonces con eso nosotros podemos acceder a todas las especies. Bueno, ya tenemos la ruta. Sin embargo, así como nosotros obtuvimos la lista de las mascotas con un get de HTTP de view resource, podemos también obtener la lista de las especies. Entonces hacemos lo siguiente. Ahora vamos a ponerlo en la parte inferior para que no confundamos. Todos estos métodos pertenecieron a mascotas. Me voy en la línea 124, vamos a poner obtener especies, dos puntos, function. Ok, vamos a crear este método. Permítame un momento. Ok, tenemos obtener especies. Lo que debemos hacer entonces es, así como hicimos un obtener mascotas, si revisan el método obtener mascotas, lanzamos una petición get con view resource y el resultado lo almacenamos en un array. Vean, todo el JSON data se almacenó en el array.
nosotros pues obviamente que debemos de tener otro array que me permita almacenar las especies. Podemos crearlo aquí debajo de mascotas, le voy a llamar especies, dos puntos, y también lo declaro como un array, pongo la coma, acuérdense que estamos en JavaScript. Correcto, ya tenemos el array especies que va a contener todas las especies que van a provenir de la base de datos. Ahora tenemos que pedirlo, tenemos que hacer esa petición para que esto venga, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente: this.http.get. Ahora, ¿a qué le vamos a hacer esta petición? Pues vamos a pedirlo al API de especie. Aquí está mal, especie tiene API especie, ¿va? Entonces esta API especie es una variable que contiene la ruta donde está declarada la ruta de tipo API del Laravel, ¿no? Entonces copiamos API especie y digo lo siguiente: hacemos un get a API especie. Ahora vamos a trabajar la promesa .dem function JSON llave. Correcto. Y después de que hagamos esta petición, el resultado lo debemos de guardar en el array especies es igual a json.data. Con esto lo que estamos logrando es que la lista de las especies que están contenidas en la tabla ahora se almacenen en el array llamado especies, ¿de acuerdo? Y una vez que está en el array especies, bueno, nosotros podemos ya imprimir dentro del select toda la lista de las especies. Correcto, entonces vamos ahora recuerden que los gets se deben de hacer automáticamente cuando la página arranque, así como hicimos con obtener mascotas. Entonces, si se fijan, cuando arranca la página o cuando se crea la página, creamos una función especial que se llama created, y ahí se cargan las mascotas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que se carguen también las especies. Ya con esto, al momento de cargar la página, tenemos en un array la lista de las especies de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya solo resta trabajar en la vista. Nos vamos en la vista y bueno, aquí ya sobreentendemos que tenemos disponible la lista de las especies. Yosa, la lista de las especies. Vamos a hacer lo siguiente. Vale, es decir, tenemos aquí un array especies. Sobreentendiendo esto, pues como tenemos un enlace entre lo del JavaScript y el Blade, nosotros debemos hacer lo siguiente: podemos crear una opción. Vamos a crear un select dinámico, ¿no? Este option se va a llenar, nos debe de mostrar la lista de todas las especies disponibles. Entonces vamos a hacer lo siguiente: tenemos que hacer que las especies se impriman, pero son 4 especies. Por lo tanto, podemos poner en el option un before es igual a, voy a poner especie in especies. Lo que quiero hacer es recorrer el array especies que tenemos en el JavaScript e imprimir cada uno de los elementos. Entonces lo que yo voy a obtener es este JSON, ¿no? Este array JSON que va a contener por ahora 4 objetos. Y si se fijan, estas llaves se llaman especies. Cada uno de estos yo le estoy llamando especie. Aquí lo estoy diciendo. Cada especie dentro de especies. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a imprimir especie punto. ¿Y cómo se llama lo que quiero que aparezca? Especie. Correcto. Especie. Con esto, de manera automática, si hay una nueva especie, el select se va a llenar de manera automática sin ningún problema. Ahora, recuerden también que aquí hay algo muy importante. Cada opción debe de tener un valor. Es decir, cuando yo elijo, por ejemplo, a la H, que yo puedo ver el H dentro del select,
realmente se va a guardar la H. O sea, aquí no hay ninguna duda. Pero en el caso de las especies, por ejemplo, yo voy a ver dentro del select la palabra reptil, pero cuando yo elija reptil, lo que yo debo de guardar es el 4. Si se fijan, dentro de la mascota yo no voy a guardar los strings, voy a guardar las claves foráneas que equivalen a esos strings. Entonces yo a un select también le debo de asignar qué valor es la que va a tomarse cuando se elija lo que es visible. O sea, esta parte es lo que se ve, pero ¿qué es lo que se va a guardar? Entonces aquí existe una directiva especial. Nosotros podemos imprimir valores con @llave cuando están fuera de los atributos. Esto tiene que ver mucho con HTML. Me imagino que ustedes ya han visto HTML. Los atributos HTML están desde que comienza este símbolo de menor que hasta donde termina. Entonces resulta que para poner el valor está dentro de un atributo y yo no puedo hacer una impresión de este tipo dentro de un atributo. O sea, este es el valor del atributo, pero dentro del atributo yo no puedo poner @llave, está prohibido. En su lugar, cuando yo necesito imprimir valores de Vue.js como atributos y no como valores, se utiliza una directiva que se llama vbind. Dos puntos, y especifico cuál es el atributo que quiero vincular, y en este caso voy a trabajar con el atributo value, ¿no? Vbind value, y le voy a decir que el valor, es decir, yo voy a ver la especie, pero yo voy a guardar el valor de esa especie. Entonces especie punto id especie. Entonces aquí creo que se va aclarando un poco más. O sea, yo voy a elegir felino, pero el select me va a mostrar felino. El usuario va a pensar que está eligiendo un felino, pero el select va a tomar la clave primaria de ese felino, el cual es el número 2. ¿De acuerdo? Entonces lo que está como valor del atributo sí se puede imprimir en @llave. Lo que es parte de un atributo no puede imprimirse de esta manera. Se tiene que hacer a través de la directiva vbind. Y lo que estamos haciendo es eso. O sea, cuando se tome el valor de la especie, tú acuérdate de la clave primaria de esa especie que fue elegida. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a tener el siguiente efecto. Vamos a guardar. Esperemos que funcione. Guardamos el blade. Guardamos el JS, refrescamos nuestra página con control F5, recuerden, para recargar también el JavaScript, y ahora vamos a dar clic en agregar. Y si se fijan, efectivamente ya me aparece canina, felina, porcina y reptil. Ahora, ¿por qué debemos de hacer esto? Porque supongamos que, no sé, se crea una nueva especie. Supongamos que ahora canina, felina, porcina, bueno, puede ser una especie acuática, no sé si exista, voy a ponerlo nada más, acuática, a lo mejor una especie anfibio. Bueno, pues no, sería un reptil. Especie, bueno, cualquier otra especie, ¿va? Ahora observen lo que sucede cuando yo recargue mi página con F5. De manera automática mi aplicación va a recargar lo que yo estoy agregando en la base de datos, y esto nos va a crear un sistema completamente flexible. Entonces, las cosas que pueden cambiar debemos de hacerlo de manera dinámica. El caso, por ejemplo, del género no lo hicimos de manera dinámica. Yo no tengo por qué crear una tabla para guardar el género, porque yo sé que son 2 bajo las leyes de Dios. Que si socialmente es aceptado otros géneros, naturalmente solo existen 2 y no hay ninguna posibilidad de que crezca o decrezca. Sin embargo, en términos de especies, aquello que sí pudiese cambiar
yo debo de construirlo de manera dinámica completamente. Bueno, aquí tenemos que estos dos selects se están pegando. Vamos a darle un espacio, eso es términos de vista. Entonces aquí en el primer select ponemos un BR. Cuando nosotros hacemos cambios en la vista no necesitamos apretar control F5. Control F5 es solo cuando hacemos cambios en el JavaScript. Ahí está, tenemos espacio, ¿no? Ahora bien, vamos a demostrar que al tomar un string nos devuelve la clave primaria y no el string, porque yo finalmente debo de guardar la clave primaria de ese string. Entonces el select se constituye, para hacerlo de manera dinámica, de 3 elementos. La primera, ¿qué valor deseo mostrar? La segunda, ¿qué valor deseo almacenar? ¿De acuerdo? Y todo esto nos va a ayudar un before, porque se va a crear una opción por cada elemento que esté dentro del array. Ahora nos falta indicarle en dónde va a guardar esa opción que yo ya elegí, y eso tiene que ser en una variable. Tenemos que dirigirnos a nuestro JavaScript y declarar ahora una nueva variable. Vamos a llamarle id especie, dos puntos, vacío. Vamos a guardar. Y entonces cuando el usuario elija una especie determinada, ya sabemos que el select va a tomar la clave primaria, pero debemos de decirle dónde la va a guardar, y eso lo hacemos con un bmodel. Bmodel es igual a id especie y listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a imprimir aquí dentro de un h5 el valor de arroba id especie y le pongo por acá especie elegida, dos puntos, y vamos a probar ahora que al momento de elegir la especie estamos tomando su clave primaria únicamente. Correcto, vamos a interpretar. Vamos a correr aquí y observen que en este momento no tenemos ninguna especie elegida. Vamos a elegir esta y vean que me toma la 1, y si revisamos la base de datos, la canina específicamente es la 1. Vamos a tomar la porcina, especie porcina, y ustedes ven que es el 3. A mí lo que me interesa realmente en términos de programación es este valor. O sea, yo lo que tengo que guardar es el valor que representa al string, porque esta es su clave primaria, y esta clave primaria yo la voy a almacenar como clave foránea dentro del crew de mascotas, ¿de acuerdo? Ahora bien, como ya hemos comprobado que efectivamente cargamos de manera dinámica la lista de las especies, que he entendido que de manera dinámica para cargar un select necesito 3 elementos. Necesito un valor para mostrar, un valor para elegir, que tiene que ser a través del atributo bbind, de la directiva bbind, perdón, a través del atributo value, y un lugar donde almacenar lo que yo elegí, y eso se hace con un bmodel, ¿de acuerdo? Ahora, para que nosotros podamos crear una nueva mascota eligiendo la especie, pues bueno, tendríamos que hacer algunos ajustes a varios elementos, tanto a nuestro controlador, que es el API. Por ejemplo, si se fijan, vamos ahora al controllers, mascota controller, y buscamos el método store. Si se fijan, el store no menciona dentro de las líneas de código en algún momento que esté almacenando una id especie, ¿va? Entonces debemos aquí modificar, debemos de decirle que necesariamente, o que necesitamos que guarde una especie. Entonces decimos id especie, acuérdense que este es de la base de datos, es igual a el JSON que venga, obtén de ese array JSON un atributo que se llame id especie. Listo. Aquí ya hemos terminado lo que debemos de mover en mi controlador. Yo estoy diciendo que en este request, además de los 4 que esperaba, ahora voy a esperar uno más, id especie, ¿de acuerdo?
Pero ahora recuerden que este store es requerido por el JavaScript. Entonces vamos a modificar ahora el JavaScript. Aquí ya está, el controlador ya me va a permitir guardar la clave de la especie. Me dirijo al API mascota y ubico el método guardar mascota. Aquí está, vean. Recuerden que construíamos en primera instancia un JSON con estos atributos: nombre, edad. De hecho, yo no me acuerdo haber hecho esto así, pero bueno, ahí va. Me gusta más tenerlo de manera vertical. Ahí está. Nombre, edad, peso, género. Y ahora voy a decirle que además de todo eso quiero que me guarde la id de especie y que su valor lo va a tomar de la variable id de especie que yo creé y que está vinculado al vModel del select que contiene la lista de las especies. Entonces yo ya estoy mandando este atributo que el controlador está esperando de igual manera, ¿va? Entonces pues si parece que todo es correcto, vamos a nada más a vaciar también. Cuando se guardaba se vaciaban los recursos, entonces también vacío el dis.id especie es igual y lo dejamos vacío para que en la siguiente elección se pueda cargar otro valor. Veamos entonces. Control F5. Prende la bomba, Yosa. Ahora vamos a probar esta vista. Probemos la vista. Vamos a agregar una nueva mascota. Vamos a agregar la mascota Pelusa. Pelusa. Prende la bomba. Pelusa tiene 9 años. Su peso es de 10 kilos. Su género es macho. Y su especie es un reptil, ¿de acuerdo? Su especie es 4. Vamos a dar guardar. Ustedes observen que efectivamente ahora este Pelusa se almacenó con la especie que corresponde. Hay que corregir esta interfase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta especie elegida yo la estoy imprimiendo únicamente porque pues bueno, queríamos comprobar que se estaba eligiendo de manera adecuada, pero pues el usuario no espera ver algo así. Por lo tanto vamos a eliminar esto de la vista. Localizamos el blade y comentamos nada más esta parte donde decía especie elegida y listo. Ahora recargar, ya no vamos a ver ese mensaje que finalmente no tenía ninguna utilidad para el usuario. Ya con esto podemos almacenar mascotas utilizando una clave foránea que proviene de otra tabla, por supuesto, ¿no? Ahora lo que restaría es que al momento de editar también me permitiera, por ejemplo, si Pelusa finalmente no era un reptil, que me dé la oportunidad de cambiarlo a un acuático o algo así, ¿no? Eso lo veremos en la siguiente lección. Mil disculpas por los sonidos domésticos. En esta lección en particular estamos transmitiendo desde casa.